Hola, ¿cómo estás? Este video va a ser para terminar la serie de videos relacionados con los cálculos de volumen de un gas. En los videos que tienen la terminación A, vimos el de moles, ejemplos de moles o de masa, el que tiene terminación 3B, el ejemplo de masa molecular. Y ahorita voy a mostrarte unos ejemplos que tienen que ver con densidad. Entonces, para recuperar un poquito todo lo que se ha visto previamente, te voy a recomendar, como siempre, que revises los videos anteriores que tienen la numeración 2.003, que tiene que ver con la información del mol y del número de Avogadro, el 2.004.2, donde te expliqué lo que se ve en una ecuación química balanceada, para que recuerdes toda la parte del volumen, y bueno, y los otros datos que aparecen ahí, el 2.006.1, donde te hice un ejemplo desarrollado para poder calcular la masa molecular, porque bueno, ya sabes que en estos ejemplos me estoy brincando esa serie de pasos porque ya debes de hacerlos más en automático. Y por último, el número 2.006.3, que es la base para estos serie de 3 videos que estuve mostrándote. Bueno, este es el tercero, para que fueran estos 4, y es el de los cálculos relacionados al volumen, donde te había yo mostrado esta hojita. Entonces, ahora sí, digamos que para poder iniciar, ya sabes que me gusta mencionarte algunos previos. En el video anterior te había yo comentado acerca de, esta, de estas equivalencias, donde vamos a tener que la masa molecular que se mide en gramos de un compuesto cualquiera, de la sustancia que tú quieras, en este caso son gases, va a equivaler a un mol de ese gas. Pero ese gas, en condiciones normales de temperatura y de presión, va a ocupar un volumen de 22.414 litros. Y pensando un poquito en esto, dentro de este mol o dentro de estos 22.414 litros, tú vas a tener 6.022 por 10 a la 23 partículas de ese gas. Pueden ser moléculas pequeñas, moléculas más grandes, pero vas a tener esa cantidad enorme. Otro dato que es importante que conozcas para todos estos ejemplos que tienen que ver con la densidad es el siguiente. La densidad normalmente se representa con una delta minúscula en la letra griega y está asociada a una masa que se encuentra dentro de un volumen. Esta masa se expresa en gramos porque es la unidad de masa, y el volumen se va a expresar en litros. Entonces, esta otra fórmula de la densidad en la que tú tienes gramos sobre litros es algo que vas a tener que tomar en cuenta para este conjunto de ejercicios que te voy a estar explicando en este video. Ya sabes que me gusta mencionarte la información en una serie de hojitas donde hemos puesto la información de datos conocidos. Estoy acercando un poco estas hojas porque ya me han comentado varias veces y siempre se me olvida que cuando ves esto en el celular, pues es muy difícil ver lo que estoy escribiendo. Voy a estarle acercando en diferentes momentos por si alguien más lo ve también en el celular y le cuesta trabajo. Entonces, estaba yo pensando un poquito en los ejemplos que te iba yo a poner. El ejemplo más sencillo, y para este caso te lo voy a dejar aquí arriba también, diría que tú calcules la densidad que va a ocupar el oxígeno gaseoso en condiciones normales de temperatura y presión. Entonces, una de las cosas importantes, y recordando esta hojita, es que la masa molecular de tus datos conocidos te están diciendo oxígeno gaseoso. El oxígeno gaseoso se representa con O2. Para que tú saques la masa molecular de ese oxígeno gaseoso, pues necesitas saber la masa atómica de cada oxígeno y multiplicarla por 2 átomos. Redondeando, una masa atómica de 16 por átomo, vas a tener que la masa atómica, masa molecular del oxígeno gaseoso va a ser de
32 gramos. Y retomando esta hojita, 32 gramos de oxígeno gaseoso van a ser 1 mol de ese oxígeno gaseoso. Y ese oxígeno gaseoso va a ocupar 22.414 litros. Y también retomando la segunda hojita en la que te hablé de la densidad, otro dato conocido que tú tienes, y esto es una cosa que debes de conocer, es que la densidad que se va a expresar en una masa sobre un volumen, básicamente va a significar que tú vas a colocar esta masa sobre este volumen conocido. No tienes ningún otro dato en el problema. Si tú te das cuenta, el volumen te pide nada más que calcules la densidad que va a tener el oxígeno. Ya tienes aquí la masa, que no te la dieron, tú la estás calculando a partir de los datos del problema. Y el volumen que ocupan estos gases en condiciones de presión y temperaturas normales. Entonces, básicamente aquí lo que vas a estar haciendo es sustituir estos valores, los gramos, que son la masa, y el volumen en la fórmula de la densidad. Y esto pues se vería representado de la siguiente manera. La densidad va a ser igual a 32 gramos sobre tu volumen de 22.414 litros. Aquí tienes unidades gramo en la parte superior y en la parte inferior tienes litros. No puedes cancelar ninguna de estas unidades. Lo que sí vas a tener que hacer va a ser pues utilizar en este caso una calculadora, y como te he dicho en videos anteriores, tú no vas a poder eh, hacer necesariamente en algunos ejercicios, no vas a poder hacer los cálculos con una calculadora, vas a necesitar hacerla hacer el cálculo de forma manual, y en ese ejercicio que te dejen tal vez vas a poder hacer esta división de forma muy rápida. Si yo voy a dividir 32 gramos entre 22.414 litros, el valor total que me va a dar va a ser de 1.4276, pero voy a redondearlo a 7 porque tenemos otras cifras significativas más adelante que hacen que yo pueda redondear esto a 1.4277 gramos sobre litro. Esa es nuestra unidad de la densidad. Entonces, tú querías saber qué volumen, perdón, cuál era la densidad. Eso era a lo que tú querías llegar en tu problema. Recuerda que siempre ponemos los datos al inicio y al final ponemos a dónde quiero llegar. Y a lo que yo quiero llegar es a esto. Mi densidad entonces va a ser igual a 1.4277 gramos por litro. Esto que está aquí básicamente es la forma en que puedes resolver este tipo de problemas que tienen que ver con densidad. Pero este es solo un ejemplo de los problemas que se presentan. Ahorita te voy a presentar tres. Un segundo tipo de problema, y también lo voy a dejar por aquí arriba para que lo puedas estar apuntando o para que puedas seguir, es el que te pregunta, o más bien el que te está diciendo, tú ya conoces la densidad del gas. Esa densidad te va a servir para poder calcular la masa molecular. Entonces, si tú piensas un poquito en esto que te estaba yo poniendo en los ejemplos anteriores, tú ya tienes este dato conocido de densidad, ya sabes el resultado de esta división de masa sobre volumen. Pero te van a preguntar la masa molecular de ese gas. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a realizar aquí? Otra vez vas a tener tus datos conocidos. Aquí ya te están dando la densidad, que es de 1.3 gramos por litro. Si tú te das cuenta, el 1.3 gramos corresponde con una masa y el volumen está en litros, ya tienes un volumen. Tus otros datos conocidos, y recordando lo que hemos estado viendo en esta hojita,
perdón, estos datos, bueno, sí, en los que tengo en esta hojita, son que la masa molecular de mi gas yo no la conozco. Esa va a ser mi incógnita. Pero no importa cuál sea la masa molecular, eso va a ocupar el espacio, va a ser el equivalente a un mol, y va a ocupar el espacio de 22.414 litros. Esto es lo que yo ya conozco. Pero, ¿cómo puedo saber esto? Pues esta densidad que ya me dice unos gramos sobre litro, yo simplemente lo tengo que transformar. Este 1.3 gramos va en el espacio correspondiente con la masa. 1.3 gramos. No me están dando la información de mol. Esto está como incógnita. Todavía no lo puedo calcular. Sí podría hacerlo, pero no me lo está pidiendo. Y aquí es lo que me están preguntando es la masa molecular del gas. ¿Qué volumen están ocupando? Esos 1.3 gramos solamente están ocupando 1 litro. Esta información de aquí, la masa molecular que es igual a 1 mol y va a ocupar de ese gas 22.414 litros, es algo que yo ya sé, me lo tengo que saber de memoria. El problema me está dando el valor de esa densidad como 1.3 gramos por cada litro y yo voy a poner estos 1.3 en la zona que corresponde con la masa. No tengo información de mol, pero realmente esto no me va a importar. Lo que me va a importar es lo que tengo a la derecha, que es el volumen. Y aquí otra vez va a ser una simple regla de 3. Básicamente lo que vamos a estar haciendo es despejar esta masa a partir de la multiplicación de 1.3 gramos por este volumen y lo vamos a dividir entre 1 litro. Sustituyendo eso, pensando un poquito en una variable, yo lo que voy a hacer es que mi masa molecular, y la voy a nombrar como X en el ejemplo que lo he estado haciendo, y voy a decir que tengo 1.3 gramos de ese gas desconocido, lo voy a multiplicar por el volumen que ocupa el gas o el mol de ese gas a la masa molecular completa en condiciones de presión y temperatura normales, y lo voy a dividir entre el volumen que yo conozco de ese gas por la densidad que se me había dicho en el problema. Esto, unidades de gramo no las tengo repetidas, las que tengo repetidas son las de litro, por lo que las elimino. ¿Qué va a pasar con esto? Voy a responder mi ejercicio diciendo que 1.3 por 22.414, y acá lo tengo, 1.3 por 22.414 me va a dar en la parte superior 29.1382 y voy a dividir todavía entre 1. ¿Por qué entre 1? Porque acuérdate que me estoy yendo ahorita hacia abajo, normalmente he trabajado hacia la derecha. Estoy separando esto aquí abajo, pues no había yo eliminado nada más la unidad de litro, pero sigue teniendo la división entre 1. Y volviendo a trabajar un poquito hacia abajo, el resultado de X, y ya le moví acá, pero bueno, no importa, ya lo tenía yo aquí, es 29.1382 gramos, porque me faltaba esta unidad, entre 1. Y eso me va a dar como 29.1382 gramos como la masa molecular del gas. Entonces, si tú te fijas, lo único que hice fue utilizar la masa que me habían dado con la densidad, multiplicarla por el volumen que ocupaba mi masa molecular completa de ese gas y dividirla entre el volumen que estaba ocupando esa densidad. Bueno, es una regla de 3 que te establecí aquí desde este lado izquierdo, donde ahorita estoy tapando la parte de mol, como hemos ido trabajando los ejercicios anteriores, y mi resultado para este ejemplo es de 29.1382 gramos por gramos de masa molecular de ese gas. Entonces esto que está aquí es mi resultado final del problema.
Un tercer ejemplo, y en este no no hay mucha diferencia. Vamos a seguir utilizando la fórmula de densidad. Vamos a seguir utilizando esto que está aquí. Es en el que te van a decir que tú calcules el volumen, pero no te van a dar la masa molecular completa, te van a dar un poquito de la masa molecular. O bueno, no la masa molecular, te van a decir, yo no tengo 100 gramos de tal sustancia. Si la masa molecular fueran 100 gramos, yo nada más tengo 5. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues eventualmente voy a hacer otra regla de 3 con los datos de masa molecular que tenga para poder establecerlo como un volumen. Entonces te van a decir que calcules este volumen, y como el problema que te voy a colocar ahorita, básicamente dice que calcules el volumen en litros, o sea, en este espacio de aquí, que van a ocupar 5 gramos de oxígeno gaseoso en condiciones de presión y temperatura normales, en condiciones PTN. Entonces, otra vez, ¿qué datos conocidos tengo para este problema? Pues mis datos conocidos, nuevamente, y retomando lo de esta hojita, es que me están diciendo que voy a tener oxígeno gaseoso. Esto significa que la masa molecular del oxígeno va a ser otra vez igual que en el problema número 1 de 32 gramos. Esos 32 gramos van a significar un mol de oxígeno molecular y van a ocupar un volumen de 22.414 litros. Este dato de 32 gramos lo sacamos ahorita como un dato a partir de la información que te da el problema que está aquí. Pero no tienes otra cosa. Lo que tienes en el problema es que te está diciendo cuánto van a ocupar, cuántos litros, y a eso queremos llegar, al número de litros. Entonces recuerda, yo sé la masa molecular del oxígeno gaseoso. Quiero saber cuántos litros van a ocupar 5 gramos de ese oxígeno. Aquí otra vez, y pensando un poquito en lo que yo más o menos ya sé, no tengo la información de mol y no me interesa ahorita. Quiero conocer esta información de aquí. Vamos a conocerlo como Y. Entonces, ¿cómo se va a resolver esto? Otra vez de la misma forma. Son básicamente despejes de esto. Entonces, en mi fórmula yo voy a colocar Y va a ser igual a 5 gramos del oxígeno que van a multiplicar a 22.414 litros, y eso va a dividirse sobre 32 gramos que ocupaba el oxígeno gaseoso. ¿Cuál es la unidad repetida aquí? Gramo en el 32 y gramo en el 5. Esas unidades las cancelamos. ¿Qué unidad me quedó? La unidad de litro. Entonces, siguiendo con la dinámica de estar resolviendo básicamente la serie de problemas con el uso de la calculadora, que en este caso no es que nos ahorra un poquito de tiempo, yo voy a multiplicar 5 por 22.414 y esto me va a dar un resultado de 112.07 que voy a dividir, bueno, me faltó la unidad que son litros, que voy a dividir entre 32. Si yo divido 112.07 entre 32, mi resultado va a ser de 3.7
50, 20, como tengo el 8 voy a redondear y voy a dejar como 22. ¿Qué unidad lleva? Litros. El número de litros que van a ocupar 5 gramos de oxígeno gaseoso, pues obviamente yo espero que sea un volumen menor porque tengo una masa menor. Entonces, aquí mi resultado es de 3.5022 litros. Este es mi resultado del problema. Ya estoy pintando todo chueco. Bueno, no importa. 3.5 litros es el volumen que van a ocupar 5 gramos de oxígeno molecular. De esta forma se van resolviendo. Aquí si te fijas en el último ejemplo, a pesar de que estábamos hablando de calcular un volumen, no hablábamos de densidad. Pero el ejemplo pudo habértelo puesto. No sé por qué escogí este problema. Bueno, sí sé, pero con los dos primeros hubiera sido suficiente. Espero que te haya quedado claro la forma en que resolví estos tres problemas y que entiendas cómo es que conocer toda esta información de las equivalencias de la masa molecular de un compuesto con el mol y con el volumen que ocupa en el caso de ser un gas a condiciones normales de temperatura y presión, y que conozcas la fórmula de la densidad que te dije que es una masa sobre un volumen y por ser masa se mide en gramos y el volumen se va a medir en este caso en litros, te van a ayudar a resolver este tipo de problemas. Esto es de lo más básico que debes de conocer para responder este tipo de problemas. Si tienes alguna duda, ya sabes que me puedes escribir en los comentarios de este video o me puedes escribir por Telegram. Ya sabes que esta información te la pongo en el canal de Telegram para que puedas tener algunos ejercicios extra y que puedas tener información extra para poder repasar estos temas. Que estés muy bien.